y de la Patria, se abre la sesión. El acta de las sesiones 266, 267, 269 y 270 quedan a disposición de los señores diputados y el acta de la sesión 265 se da por aprobada. A continuación le ofrezco la palabra al señor secretario para que dé lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido un oficio de su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales. 2. Comunicación de la Coordinadora Nacional de Expresas y Expresos Políticos Salvador Allende, mediante la cual solicito participar de la presente sesión. Eso es todo, presidente. Perfecto. A lo primero, este es el mérito este es el mérito de autos. Ya despachamos el proyecto. Y en lo segundo, no hay problema en poder recibirlo, ¿no es cierto? Así que, ¿están aquí o no? ¿No? Bueno, si están y quieren participar de la sesión, no creo que haya problema. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Andrade. ¿Hay algún otro proyecto que esté en tabla en nuestra comisión y que esté con algún tipo de urgencia, güey? Efectivamente, tenemos un proyecto que es el que crea el servicio especializado de protección de niños y niñas adolescentes, que originalmente estaba en tabla para el día de hoy, pero resulta que los invitados, que era UNICEF, no podían venir el día de hoy, sino que pueden venir mañana. Y por lo tanto lo que hicimos fue ponerlo en tabla para mañana, porque de todas maneras teníamos que ver al menos el proyecto que está en segundo lugar en la tabla el día de hoy, que tenemos un plazo fatal para poder despacharlo. Y el que está en primer lugar porque se nos había solicitado ya en varias oportunidades por algunos diputados que lo pusiéramos en tabla porque estaba en condiciones de ser votado, sometido a votación por la comisión. Quiero solicitarle a la comisión que podamos alterar el orden de la tabla, toda vez de que debiéramos partir por aquel proyecto que tenemos plazo para poder despachar. El día de hoy vence el plazo, que está en segundo lugar en la tabla, por cierto, que es el que sanciona con cárcel a quienes nieguen, justifiquen o minimicen los delitos de lesa humanidad cometidos en Chile. Boletín 8049. No, es un plazo de los comités. Sí, pero bueno, ya la analizamos. Es más importante que la urgencia que plantea la Constitución. Hay que decirle al presidente de la República que vayan a las reuniones de comité. Sí. Bueno, si le parece... ¿Está en colisión con alguno que tenga urgencia? Sí, pues el Sename, pero... No, sigo para mañana, sí. No, si no tengo problema, pero... Aquí, bueno, ahora llegó el diputado Mosquier. Diputado, tenemos en primer lugar de la tabla un proyecto que usted nos ha pedido que pongamos en tabla, pero el que está en segundo lugar tenemos que despacharlo sí o sí hoy, ¿ya? Entonces, ¿ya? Yo había sugerido que pudiéramos alterar el orden de la tabla, si le parece, ¿ya? Y que tratemos de hacer un esfuerzo a ver si podemos despachar ese proyecto ahora y continuar de inmediato con la votación del proyecto que yo entiendo que ya fue latamente discutido, el que está en primer lugar de la tabla en esta comisión. ¿Sí le parece? Vamos a iniciar, digamos, la orden del día con la discusión del proyecto que busca sancionar con cárcel a quienes nieguen, justifiquen o minimicen los delitos de lesa humanidad cometidos en Chile, el boletín 8049-17. Esto ya fue discutido en la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Así es. ¿Y por qué nos puede hacer un pequeño resumen y cómo se aprobó, por qué votación, señor secretario? Al INCO el autor de este proyecto. ¿Sí? Gran proyecto. Presidente, el proyecto tiene como idea matriz es sancionar a aquellas personas que justifiquen o nieguen la ocurrencia de delitos de lesa humanidad. Este proyecto fue aprobado en la Comisión de Derechos Humanos el 3 de julio del año 2013 y fue una votación unánime. La indicación que se transformó en el texto despachado, aprobado por unanimidad. Sí, perfecto. Durante la discusión de ese proyecto hubo una indicación que era de las diputadas señora Vidal, doña Jimena y los señores Aguiló, Jiménez y el diputado Ojeda, y esa indicación que tiene el texto
que a continuación voy a señalar, fue aprobado por unanimidad y establece el siguiente artículo único: el que públicamente niegue, minimice o justifique los crímenes de lesa humanidad o genocidio cometidos bajo el régimen militar que gobernó Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 será castigado con una pena de presidio menor en su grado medio. Después dice: la pena se aumentará en un grado si el delito es cometido por funcionarios públicos. Eso es fundamentalmente el contenido del proyecto. Sí, pero quisiera que pueda dar cuenta de la indicación presentada en sala. ¿Y qué pasó con esa indicación? Esa es la que tenemos que discutir nosotros, ¿no? Esa indicación. Sí. Presidente, la indicación fue presentada por los diputados Chaín, Fuentes, Ojeda, Proboste, Rincón, Zafiro y Walker. Y es a la norma que acabo de dar lectura: primero, eliminar la expresión los entre justifique y crímenes, y B, reemplázase bajo la expresión bajo el régimen militar que gobernó Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 por en cualquier tiempo y lugar. Entonces, quedaría así de la siguiente forma. De aprobarse la indicación, quedaría de la siguiente forma. El artículo único: el que públicamente niegue, minimice o justifique crímenes de lesa humanidad o genocidio cometidos en cualquier tiempo y lugar será castigado con una pena de presidio menor en su grado medio. La pena se aumentará en un grado si el delito es cometido por funcionarios públicos. Ofrezco la palabra sobre el proyecto, diputado Asquella. Presidente, siendo bien franco, yo creo que no hay ninguna posibilidad de abordarlo sin escuchar a profesores de Derecho Penal, a la prensa, al Colegio de Periodistas, a la Asociación de Medios de Comunicación. O sea, acá hay un atentado gravísimo en contra de la libertad de emitir opinión y de informar. Creo que la manera tal como está, o sea, ayuda mucho la indicación, en todo caso, la indicación que se presentó en la sala, ayuda a que sea menos arbitrario. Pero de cualquier forma creo que es delicado, que es complicado. O sea, además por la manera en que se plantea, uno podría incluso estar de acuerdo en lo que se busca, y corríjame si es que tiene información, pero no sé si se aplicaría si es que usted lo circunscribe únicamente a ese periodo de la historia del país, y se habla de crímenes de lesa humanidad, y entiendo que la ley que establece, digamos, los crímenes de lesa humanidad es posterior, entonces ahí como que habría que hacer habría que aplicarlo bien. En fin, no sé, hay una serie de cosas desde el punto, independiente de que uno esté a favor o en contra de lo que busca, así todo creo que técnicamente requiere una revisión y una colaboración por parte de entendidos en la materia. Ofrezco la palabra. Presidente, Diputado Andrade. una consulta a propósito de la indicación ingresada en la sala. ¿Esta indicación se votó en la Comisión de Derechos Humanos o no? No. Esa es la indicación que tenemos que votar nosotros. Después, O sea, se presentó después de... Sí. Y en cualquier tiempo y lugar, debo entender, en cualquier lugar del mundo, ¿no? ¿Esa es la idea? Esa es la idea. Ya. Sí, yo que yo soy autor de la indicación, pero creo que lo que le puede dar algún tipo de ambigüedad es minimice. O sea, quizá podría ser el que públicamente niegue o justifique, porque eso es bastante más objetivo, pero el minimizar tiene una subjetividad, una ambigüedad bien compleja por una norma de carácter penal, ¿ya? Entonces yo, además de la indicación que suscribí, que la mantengo, yo estaría en condiciones de presentar otra que elimine el verbo rector minimice. ¿Ah? Pero tomamos decisión sobre el procedimiento. Sí. ¿Ah? No, tenemos otra opción, nos podemos pronunciar o no pronunciar. A no ser, si pronunciamos se va sin informe y no vamos a poder discutir ni siquiera la indicación. ¿Ya? Porque tenemos que hoy día votar este proyecto, ¿no? Así es, hoy día despacharlo. ¿Y quién le puso la urgencia, presidente, esta tan grande? No, es que fue un acuerdo de los comités parlamentarios, que ya lo explicamos hace 2 sesiones anteriores, que efectivamente
el plazo para nosotros era obligatorio. Diputado Mosquera. Yo, para ser bien honesto, como está redactado el artículo, en su origen no me parece, como está redactado el artículo con la indicación, me parece un poco más razonable, comparto, usted me quitó la palabra, comparto el minimizo, estaba pensando lo mismo cuando usted lo planteó, tiene sentido, tiene toda la razón, pero lo mío, o sea, yo no tengo problema en avanzar en una legislación como esta, si el tema es que, voy a ser bien honesto, no metamos las patas con esto, porque ¿qué es lo que yo no tengo idea, para ser bien honesto hoy día, claridad de qué es lo que es un delito de lesa humanidad bien definido? Pues no me lo conozco de memoria, no lo sé, entonces hay que saberlo, tengo que, pues, al menos estaba mirando el informe para poder captar y saber de qué se trata, porque si alguien minimiza la guerra civil de los balmacedistas, yo creo que ahí hay delitos de lesa humanidad, me tinca, me huele, o alguien minimiza las batallas de los españoles con los chilenos en la guerra de independencia, me tinca que también ahí puede caber delitos de lesa humanidad. Entonces podemos terminar en cualquier... Lo mismo, la pacificación de la Araucanía, que es su región. Entonces, con esto, presidente, lo quiero llevar los ejemplos al extremo y al absurdo quizá, pero entiendo el sentido de la norma, presidente, me parece razonable, atendible, pero yo quiero tener un poquito más de información, entendiendo que se puede votar perfectamente a favor, entendiendo las consideraciones del minimice y de acotarlo a una fecha. Está bien, hagámoslo amplio. Pero quiero tener certeza para no llegar a la sala haciendo el loco, habiendo pasado por esta comisión, para ser bien honesto. Yo creo que requiere de una mínima información, que no es por dilatarlo, si esto lo podemos conseguir en una sesión de información, estudiarlo, verlo, resolverlo bien, para no cometer un error en un delito, en una tipificación que me parece razonable, comparto en el fondo, con todas las consideraciones que he hecho, pero quiero tener más información para no embarrarla, para no cometer errores y para no generar una situación que además nos puede dejar más desacreditados en un debate en la sala cuando ya haya más información sobre este proyecto de ley. A lo mejor de los que están acá en la comisión saben más que nosotros porque lo han estudiado antes y nos podrían aportar en eso, pero ese es mi punto. Entonces, termino diciéndole que si usted nos dice que tenemos que votar hoy día, yo prefiero abstenerme, porque tampoco quiero votar en contra. Entonces, pero tampoco quiero votar a favor porque tengo las dudas que he planteado muy claramente. Eso. Yo creo que podemos pedir efectivamente, y yo creo que si es que además tiene el apoyo de dos de los autores que están aquí en la comisión, que son el diputado Andrade y Gutiérrez, que son dos de los autores del proyecto. Y por lo tanto, si lo hablamos con nuestros representantes de los comités, a lo mejor pedir 2 semanas más de plazo, podemos lograr que los comités lo hagan, sobre todo si hay dos de los autores aquí que podrían a lo mejor apoyarnos en eso. Yo no tengo ningún problema, Osvaldo, votarlo a favor. Y haciendo presente en el oficio a que dos de los autores están de acuerdo. Yo sería partidario también, lo digo, si es posible, tratar de escuchar, de recibir algún tipo de opinión especializada, sería partidario de eso. Ahora, yo creo que aquí, si los autores nos dicen, no, mire, evacuémoslo hoy día y después esto se va a reflejar una negativa del comité a una solicitud de parte de la comisión, bueno, tendremos que votar el día de hoy nada más. Diputado Gutiérrez. Muchas gracias, señor presidente. No, solo para respetar la autoría de este proyecto. Este proyecto es del diputado Tucapel Jiménez. Él fue el que lo creó y él al menos a mí me solicitó la firma. Yo por supuesto lo acompañé en esta moción parlamentaria. Un poco porque me sentiría, no me sentiría cómodo autorizándolo porque no es un proyecto que él es al contrario, él me insiste permanentemente cuando se vota este proyecto, porque él sintió que este proyecto debió haberse discutido en sala una vez que fuese aprobado en Derechos Humanos, pero resultó que un señor diputado mandó este proyecto para acá para que se discutiera y aparentemente lo mandó hace mucho tiempo para acá y acá está sin discutirse. Yo no sé cuánto tiempo llevaba acá este proyecto, señor secretario. 18 meses. Más de un año. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo lleva en la comisión? 2013 ya está acá.
Ya, no, entonces, bueno, entonces sí, lo que a mí de verdad que lo que me complica son los tiempos. Yo no tendría ningún obstáculo, dificultad para que pudiésemos discutirlo con... Llegó el 2013, se ha despachado a la sala y lo han vuelto a enviar a la comisión nuevamente. Lo han mandado de nuevo a esta comisión. Sí. ¿Y por qué si lo hemos despachado? ¿Por qué lo mandan de nuevo de vuelta para acá? Porque se despachó. Ya, no, presidente, mire, No, si justamente, yo diputado, estoy se disponible... despachó sin informe, justamente. Yo estoy disponible, yo estoy disponible para que podamos discutirlo como corresponde a una comisión que tiene que elaborar una opinión fundada. Yo estoy de acuerdo en eso. ¿No? Yo participé ya en la Comisión de Derechos Humanos cuando esta moción fue presentada en su oportunidad, pero aparentemente parece que hay otra moción más, pero bueno, sea lo que sea, yo firmé la compañía Tucapel y por supuesto también estoy de acuerdo con lo que él ha planteado y voy a seguir respaldándolo y estaría disponible a que un poco más de plazo, siempre y cuando nos comprometemos a no dejarlo acá por 2 años más, pues, porque si... Entonces sería el caso entonces que lo votáramos nomás y por último que se abstienen lo que tiene que hacer, vota en contra, a favor, lo que sea, y se va a la sala y por último en la sala vemos qué es lo que ocurre, pero si no vamos a pedir más plazo para dejarlo 2 años más, yo creo que no sería lo correcto, creo, presidente. Diputado Andrade. En la misma línea, presidente, yo, mire, si ha estado tanto tiempo este proyecto ahí en una situación de statu quo, y entiendo en consecuencia que los patrocinadores y particularmente el diputado Jiménez ha sido reiterativo en el sentido de que esto lo pudiéramos ver a la brevedad posible. Si comprometiéramos una fecha, y para esto propongo que lo dejemos en tabla para el próximo martes, inmediatamente después de la semana distrital, con el compromiso de votarlo, pero al mismo tiempo pudiésemos invitar a esa sesión a un par de opiniones en esa dirección. Porque mire, presidente, en el contenido del informe del derecho humano hay abundante ejemplos de países que esto se ha planteado. E incluso se ha usado el concepto minimizar. En Holanda. Incluso. Pero reconociendo que pudiera... ¿Por qué digo esto? Porque proyectos de esta naturaleza, mientras más respaldo tengan, adquieren una dimensión política más sustantiva y creo que este tipo de temas, efectivamente, si lográsemos construir un respaldo más amplio, es bueno para la naturaleza misma y la entidad misma del proyecto. Entonces, yo creo, presidente, que poder sugerir a los comités que le pongamos esa fecha perentoria, si es necesario invitar a un par de personas, lo hagamos, pero que nos comprometamos a votar. Yo creo que los comités no tendrían mayor inconveniente en aceptar aquello. Diputado Zafirio. No, estaba viendo el texto despachado por la Comisión de Derechos Humanos, presidente, y la verdad es que yo creo que no es tan complejo despachar el texto. Solo hay que reducirlo. Porque el tipo podría ser el que públicamente niegue o justifique crímenes de lesa humanidad o genocidio, será castigado con una pena de presidio menor en su grado medio. Y nada más. Y nada más. No, el resto está de más. La pena se aumentará en un grado si el delito es cometido por funcionarios públicos, en un inciso segundo. Y punto. Eliminamos el periodo. Diputado Esquella. Pero ¿cómo nos hacemos cargo de lo que yo preguntaba al principio? Y lo pregunto sinceramente bajo la ignorancia, porque quizás en la Comisión de Derechos Humanos es más común y tratan, digamos, estas materias de forma continua, pero desde el punto de vista netamente de los tipos penales y todo lo que gira en torno a ello, yo entiendo que delitos de lesa humanidad solo habría que referirse a los ocurridos del año 2009 en adelante. No sé si la palabra genocidio, que si bien todos la comprendemos y sabemos a qué se refiere, no sé si está definida en un texto legal, cosa que desde el momento que se quiera aplicar, digamos, a una conducta determinada, es decir, al haber justificado
un acto, digamos, de genocidio, eso tendría aplicación práctica desde el punto de vista de una exigencia tan alta como tiene nuestro sistema procesal penal. Son esas las dudas que yo voy teniendo, o sea, al margen que comparto los avances de circunscribir únicamente lo que dice el diputado Santillo. Está bien, a ver, tenemos dos opciones. Una es, entiendo, poder solicitar a los comités que se nos permita, digamos, despacharlo en 2 semanas, para lo cual tendríamos, claro, despacharlo el martes de vuelta a la distrital, no, la próxima sesión de mañana. Ya. El martes, claro, pongamos la fecha, por eso, el martes 4 de julio, por despacharlo, ¿ya? Y que para esa fecha, digamos, podamos diputado Andrade, y que para esa fecha podamos invitar, además, ¿no es cierto?, a alguien del Instituto de Derechos Humanos, puede ser. Bueno, ustedes nos pueden aquí hacer llegar ya algunas propuestas de invitados, que no sean muchos. No, yo le pido, ustedes pueden ir 1 o 2 por cada de los autores. No, está bien, sí, démonos el tiempo, ¿ya? ¿Le parece ese acuerdo? Pero, no, sí, vamos. Bueno, un penalista. Sí, Alfredo Echeverri. Ya. Ya, la ANP, penal Alfredo Echeverri. Ya. Gonzalo Medina, mejor, de la Chile. No, pero Alfredo Echeverri, ¿quién más? O si no, Gonzalo Medina, por subsidio. Si no puede Alfredo Echeverri, Gonzalo Medina. ¿Ya? De la biblioteca, Matías Mesa. De la biblioteca nuestra, del Congreso Nacional. Matías Mesa del Congreso Nacional de la ABCN y la Asociación Nacional de la Prensa, ANP. ANP. Está bien. No, constitucionalista no. Sí, pues. Ya. Y Zapata u otro constitucionalista, ya. Ok. Estamos. ¿Cuál? De acuerdo a la ley, quien nos debe asesorar es el INDH. Bueno, ese fue el primero que yo propuse. Ya. Está el INH, el primer propuesto, el INH. Ya, está Que bueno. venga el centro, que venga Zapata. Pero yo creo, oye, pero le quiero decir, o sea, el INH o la BCN, porque, o sea, el INH, yo le pido, el INH de todas maneras, no terminar la BCN, no, sácate el Matías Mesa. Sácate el Matías, sí, no, que no son muchos, si se le cae algunos. Ok, si le parece por unanimidad ese acuerdo. Sí. Así es. Presidente. Oye, Pablo, ¿tenía informe de la biblioteca de esto hecho? ¿Habrá informe de la biblioteca hecho de esto seguramente? Diputado Andrade. Para los efectos de ir prefigurando opinión, entiendo yo que hay una cierta idea, no necesariamente precisada, pero hay una cierta idea de que el texto que debiera convocarnos es aquel que se hace cargo de la indicación presentada en la sala y finalmente lo que expresó el diputado Zafirio, es decir, que se elimine lo de minimice, el los, y que eliminemos la referencia a tiempo y lugar. Entiendo que sobre esa base, no quiero decir que ese sea el texto, pero entiendo que nosotros nos pronunciamos sobre la indicación, nada más, sobre la indicación. No, para decirle a los invitados. No, sí, pero lo que pasa es que el resto es una propuesta. Es sobre la indicación, Solo, presidente, solo pedirle que la Secretaría nos pudiera dejar en las carpetas la moción original, porque estamos con el informe de la Comisión de Derechos Humanos, estamos con un comparado donde tenemos el proyecto de ley original, el texto despachado por la Comisión de Derechos Humanos y la indicación ingresada en sala. Si fuera tan gentil por su intermedio, presidente, que la Secretaría nos dejara la propuesta original del boletín original, porque por lo menos yo en mi carpeta no la tengo. Pero es que tengo una duda, presidente, con el texto final. ¿Usted lo lee la parte final? Presidente. Presidente. Está completo acá, ¿ya? Es que no veo la moción original.
en la derecha. Que viene firmada, la que viene firmadita por nosotros. La original. Ah, Sí, porque tenemos... cachón. ya, perfecto. Presidente. Pasemos al segundo punto de la tabla. Oiga, presidente. Diputado Monkever. No, me imagino que la biblioteca tiene que haber hecho algún informe por escrito en esto, no verbal. Y debe estar dando vuelta para que lo envíen a los correos de cada uno. A ver, le vamos a pedir a la Secretaría que la información de la que se A dispone los correos. se la va a remitir a todos los diputados a los correos. Perfecto. Estamos despachando, cerrado el primer punto. Pasando al segundo, estamos convocados para votar, porque eso es lo que estaba pendiente. El proyecto que consta en el boletín número 11.024-07, que modifica la ley 18.216 en orden, digamos, a aplicar un nuevo régimen de cumplimiento de condena en favor de las personas que padezcan de una enfermedad terminal. Diputado Monkever. Usted nos pidió que pusiéramos en votación este proyecto. Cuéntenos un poco. Nos reincorporamos recién a esta comisión. ¿Qué debate está y qué es lo que ha ocurrido con este proyecto? Y haga de diputado informante. Oiga, presidente, este fue un proyecto que presentamos hace bastante tiempo atrás. Y hay otros proyectos que se están tramitando y viendo en el Senado, en la misma línea. Ha habido opinión pública bastante transversal. Tuvimos invitados, algo así como unos 6, 7, 10 personas. Invitadas, opiniones más, opiniones menos. Recuerdo incluso que el diputado Andrade, siendo presidente de la Cámara, bajó de su oficina, de sus aposentos, a recibir las opiniones, y a dar sus comentarios respecto al proyecto de ley. Todavía me acuerdo. Y me fui de inmediato. Claro. Son autores quien habla. También está don Jorge Sabaj, que está aquí, Ricardo Rincón, y los que logro leer acá, el diputado Fuenzalía, bueno, y varios más. Finalmente, presidente, porque el proyecto está en el comparado, hay opinión de la Corte Suprema, y había quedado pendiente la votación. Entonces yo lo que le había pedido era que por qué no convocaba para que votáramos, porque esto, o sea, había una serie de proyectos de ley que discutimos y debatimos el año pasado bastante, y escuchamos a varias personas de distintas índoles que no se habían ido votando, y este era uno de ellos que estaba quedando pendiente. Entonces yo le pedí, porque era de interés, podernos pronunciar como comisión para despacharlo, porque estuvimos algo así como 3 o 4 o más sesiones. Incluso estuvo aquí hasta el padre Montes de la Universidad Alberto Hurtado, vino a dar su opinión en esta materia, y así se sumaron un montón de personas. Exactamente. Y ahí terminaron. Pero, Sí. pero el diputado no reaccionó. No. Pero todavía hay tiempo para que reaccione. Y lo que creamos, presidente, es una nueva norma, una nueva manera de cumplir condena, que es reclusión domiciliaria total, para ciertas condenas que están establecidas en el artículo 34 bis y ter, que se crea, que es una modificación obviamente a la ley 18.216. Y ahí está. Más no puedo decirle. Ah, ya se fue el presidente. Se aburrió. ¿Cómo será? A ver, diputado Cristian Monkever, ¿terminó usted, diputado? O? Sí, terminé. Ya. Y no, yo les di, si no, mucho más no le puedo contar, si esto ya lo hemos debatido, lo hemos escuchado, y si hay personas que les gusta reírse atrás porque creen que vienen a un circo aquí, me parece bien, pero no estamos en un circo. Diputado Zafiro antes. Presidente, yo entiendo la afirmación que hace el diputado Monkever en el sentido de que este es un tema que se discutió, que se debatió, pero hay un problema. Hay que votarlo ahora. Y hay que votarlo ahora y tenemos que votarlo nosotros, que probablemente no fuimos los mismos que lo debatimos. A eso me refiero. Entonces yo quisiera saber si es posible presentar una indicación al proyecto para poder llegar, ojalá, a un acuerdo. Y me he permitido redactarle los siguientes términos. Para agregar
una coma, esto es un tecnicismo nomás, una coma al final del inciso primero, y eliminando el punto, agregar la siguiente oración. Del artículo, perdón, 34 bis. Por eso, después de la palabra terminal, para ir... Después de la palabra terminal. Exacto. Y agregando la siguiente oración. Y la permanencia en un recinto penitenciario constituya un agravamiento de su condición. Es decir, ya no es un solo el requisito, que es el carácter determinal de la enfermedad, sino que además la permanencia privado de libertad constituye un agravamiento de su condición. El segundo tema tiene que ver con quién certifica la condición de enfermedad terminal. En el proyecto se dice que son 2 médicos especialistas. La verdad es que este tiene que ser, desde mi punto de vista, un informe que tenga carácter oficial, y quien debe certificar la condición de enfermo terminal no puede ser sino el servicio médico legal. Bueno, pero veámoslo. Pero es que ese es el problema que tenemos con eso. Sí, correcto, pero termino. Y una última que dice que yo creo que aquí sí podemos, para agregar el siguiente inciso tercero al artículo 34 ter. Comillas, en ningún caso se aplicará las normas de este párrafo a condenados como autores, cómplices o encubridores de delitos de lesa humanidad. Cierra comillas. Perdón, ¿cómo? Ahí me perdí. En ningún caso se aplicará las normas de este párrafo a condenados como autores, cómplices o encubridores de delitos de lesa humanidad. Esa es la propuesta. Ahora, diputado Zafirio. Nada más. Perdón, ¿iba a agregar algo más usted? Ya. A mí lo que me preocupa un poco de el votar hoy día, sin tener el ánimo bajo ningún punto de vista rechazar, que parece que hay aquí algunos señores diputados que no estuvieron en la discusión anterior y por lo tanto que no escucharon las distintas opiniones. Entonces, yo quisiera pedir esa opinión porque yo quisiera más que nada pedirlo porque... ¿Perdón? Entonces, no, es que él va, entonces, yo más que nada quisiera pedir esa opinión, que eso me preocupa. Ahora, en esa ocasión lo que pasa es que se escucharon varias opiniones, y me gustaría que el señor secretario dijera cuáles son las opiniones escuchadas. Señor secretario, vamos a informar qué opiniones fueron escuchadas, y bueno, y más que nada la preocupación mía, porque en el fondo yo quiero que cuando se vote esto, se vote con debida, diríamos, información y haber escuchado los argumentos de parte de todos los señores diputados que están acá. Sí. Presidente, la comisión destinó 2 sesiones a tratar este proyecto. ¿Cuánto? 2 sesiones, que fue la sesión 239 y 241 de 4 de enero y 11 de enero del 2017. En esas sesiones estuvieron invitados por Gendarmería, don Jaime Rojas, director, Alejandro Arévalo, subdirector técnico, por la agrupación de hijos y nietos prisioneros del pasado, Marcela Geldres, Alejandra Uriarte y Solange Robert, por la agrupación de familiares detenidos desaparecidos, Lorena Pizarro, Gaby Rivera, y estuvo el padre Fernando Monte en la sesión 239. Respecto al informe de la Corte Suprema emitió opinión que llegó en la sesión 244 del 24 de enero del presente año. Eso es todo, presidente. De acuerdo. Me gustaría ofrecer la palabra antes de proceder o tomar una forma de proceder que teóricamente aquí tendría que votarse en general, pero me gustaría ofrecerle la palabra a los diputados. Diputado Sabaj me pidió. Gracias, presidente. Bueno, soy uno de los autores de este proyecto. La idea es establecer una medida humanitaria para que en el momento de que una persona que esté privada de libertad esté en condición de moribundo, es decir, cuando está con una enfermedad terminal que puede ser agravada por la situación de privación de libertad, pueda tener el beneficio carcelario de una prisión, una reclusión domiciliaria total, es decir, sustituir la pena por una prisión domiciliaria total. Esto no es un indulto, sino que es otra modalidad de cumplir una conmutación de la pena como una medida humanitaria, en el sentido de que cuando una persona ya se ha desencadenado el proceso de la muerte con una enfermedad terminal,
el sentido de la pena, la finalidad de la pena ya no tiene sentido, que tiene una función reparatoria, una función de escarmiento para la sociedad. En ese sentido, una persona que ha perdido la conciencia, por ejemplo, una persona que ya no se da cuenta dónde está, y qué está y por qué está, que la sociedad toda dé ese intervalo de morir junto a sus seres queridos. Ahora, reconozco que hay una dificultad en certificar la condición de enfermedad terminal. Como yo recordaba esa vez que se discutió por primera vez este tema, acababa de ir a un funeral yo en Cabrero de una dama que el nieto contó en el funeral de que su abuela, el médico la había desahuciado. Le había dicho, llévensela para la casa porque no le quedan más de 2 semanas. Y el nieto dijo, y hemos disfrutado de nuestra abuelita 15 años. Reconozco que existe una dificultad para certificar la condición de terminal. En ese sentido, yo adhiero a lo que ha dicho el diputado Zafirio, de que sea certificado por el Servicio Médico Legal, por profesionales competentes, de manera que, como dice el texto de la ley, la muerte sea próxima en el tiempo. En definitiva, es un beneficio para el moribundo de que se pueda morir junto a sus familiares. Como la verdad es que la razón de ser de esta pena es una razón humanitaria y que ya la persona ha perdido la conciencia o no se da cuenta de lo que está viviendo, no estoy de acuerdo que deban haber excepciones. Yo creo que esto debe ser general, independientemente del tipo de delito que haya cometido. La persona, independientemente de la gravedad de los delitos, la condición humana no se pierde por esa situación, y sí considero que la sociedad debe dar un ejemplo de humanidad y permitir por lo menos que los últimos días de vida los pueda pasar junto a sus familiares. Gracias, diputado Sabaj. Se ofrece la palabra diputado Fuad Jain. Sí, presidente, yo lo que quisiera señalar es que, bueno, estoy de acuerdo con el tema del servicio médico legal, lo propusimos también, pero es que al incorporar la norma en la ley 18.216, particularmente en el artículo primero, ya hay un conjunto de condenados por diversos delitos, ¿ya?, que no pueden beneficiarse. O sea, ya el artículo primero no excluye. O sea, esto se incorpora como una opción de pena alternativa en la ley 18.216. Y el mismo artículo primero de la ley 18.216 señala, no procederá la facultad establecida en el inciso precedente ni la del artículo 33 de esta ley, tratándose de los autores de los delitos consumados previsto el artículo 1, 141, inciso tercero, cuarto y quinto, 142, 150A, 150B. O sea, ya hay un catálogo de delitos excluidos. En la forma en que viene propuesto el proyecto de ley, ya hay un catálogo de delitos excluidos cuyos autores efectivamente no pueden beneficiarse de la norma del inciso primero, artículo primero, ni tampoco del artículo 33 de la ley 18.216. Entonces, si se van a excluir estos autores, ¿cómo no excluir? Y en eso, desde ese punto de vista, tiene sentido lo que plantea el diputado Zafirio, delitos de lesa humanidad, que son de una connotación mayor. O sea, o es universal, y en ese caso está mal planteado el proyecto como una modificación del artículo primero de la ley 18.216, porque según entiendo ese era el sentido, digamos, de la norma según lo que ha explicado el diputado Sabaj, ¿ya? O efectivamente se excluye a los autores de los delitos de mayor gravedad. Y si es que se excluye, no basta con excluir solo, digamos, a los que están aquí, sino que evidentemente que también deberán estar excluidos los de lesa humanidad. Entonces, creo que hay que decidir bien cuál es el camino. Yo, francamente, creo que me parece bien que podamos buscar en función de la condición, digamos, que ya se desvirtúa al fin de la pena, que al final tienes tus derechos esenciales también ahí, digamos, la muerte digna, ¿ya? Bueno, pero si es así, ¿no es cierto?, tiene que ser universal. Pero así tal como está planteado, no está planteado en términos universales,
¿ya? Y creo que entonces ahí debiéramos nosotros excluir a todos los delitos más graves. Diputado Cristian Monkever. No, era solamente para aclararle al diputado Chaín que la aprehensión que él está planteando está contenida en el proyecto de ley. Entonces sería bueno, y entiendo porque a lo mejor no lo puedo leer completo, pero el artículo 34 bis dice en el inciso final: para los efectos de lo dispuesto en este artículo no se aplicarán las provisiones contenidas en el inciso segundo, tercero, cuarto y final del artículo primero. Un poco argumentando en favor de lo que planteó el diputado Sabaj en la lógica de la universalidad de los delitos. Leonardo Soto. Presidente, primero un tema de procedimiento. Yo escuché atentamente la intervención del secretario de la comisión respecto de quienes habían informado en este proyecto y noto la ausencia de una opinión que es muy relevante, sobre todo porque pareciera, digamos, que este proyecto de ley, si bien quiere tener una aplicación general, está pensado más bien en presos por violaciones de derechos humanos, que es la polémica que ha estado puesta en la opinión pública. Tenemos que reconocer que este debate tiene una liana directa, digamos, con ese debate de los presos Punta Peuco. Y dado que las violaciones de derechos humanos son materia relevante en este país, especialmente por lo que hemos vivido, considero que es imprescindible que antes de votar podamos escuchar la opinión del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que no ha sido escuchado en este proyecto de ley. Ellos son una entidad que es pública o parapública, que sin duda nos representa a nivel internacional, tiene completo conocimiento de los estándares internacionales que Chile debe cumplir, los compromisos internacionales, límite incluso a la potestad legislativa en materia de derechos humanos, que creo yo que es imprescindible que podamos escucharlo y que puedan informar en este proyecto de ley. Yo creo que sería apresurado someter a votación sin haberlo escuchado previamente a ellos, y yo he revisado acá, no hay ningún informe respecto a este proyecto de ley y me lo ha confirmado también el secretario de la comisión. El INDH debe dar su opinión abonada, específica, en torno a este proyecto de ley antes de poder someterlo a votación. Gracias, diputado Leonardo Soto. Diputado Ricardo Rincón, tiene la palabra. Solo acotar que sí hay un informe y que es de la Corte Suprema y que sería interesante la Secretaría nos pudiera preparar alternativas o propuestas que evidentemente podemos ver con los mocionantes para implementar sus observaciones. Una de dichas observaciones está, lamentablemente el informe no está numerado, así que, a ver, pero página 1, 2, 3, que señala que el primer problema que presenta, luego de una valoración positiva que hace en el punto cuarto, que ustedes podrán ver ahí, me refiero a valoración positiva que hace la Corte Suprema. Lo sé y por eso lo pedí. Yo creo que es bueno que estos informes estén en las carpetas de los respectivos proyectos. Si quieren, suspendemos, presidente. ¿No? Bueno, entonces ilustro y por eso, pero sería bueno sí que permanentemente tuviéramos los informes de la Corte Suprema en las carpetas, porque desde el minuto que son parte integrante de la tramitación y que se han evacuado, lo lógico que estén en las carpetas. Se lo pido por su intermedio, presidente de la Secretaría. Después del punto cuarto, en que hace una valoración positiva para no ser tan lato en la exposición, señala sí que hay algunos elementos a considerar. Por ejemplo, plantea el tema del tribunal competente, ¿ya? Y dice expresamente: sin embargo, presenta la propuesta un problema de índole orgánica, en la medida que no se especifica con claridad cuál es el tribunal competente para determinar esta nueva facultad. Si el tribunal encargado de imponer la condena específica, es decir, quien impone la sanción, en los términos del artículo primero de la ley 18.216, o el tribunal encargado de supervisar la ejecución de la condena según las reglas generales del Código Procesal Penal y del Código Orgánico de Tribunales vigente. Y ahí salen una serie de otras observaciones. Entonces yo creo que sería bueno a lo menos considerar este informe, tenerlo en las carpetas, preparar algunas alternativas para poder ver de qué manera lo compatibilizamos con el proyecto, y obviamente no tengo ningún inconveniente como autor del mismo o coautor, porque he sido invitado a participar en él, de que podamos escuchar al Instituto Nacional de Derechos Humanos, presidente. Gracias. Palabra, diputado Pablo Andrade. Mire, presidente, acabamos de estar viendo en el primer punto de la tabla un proyecto que intenta construir un tipo para sancionar a aquellos que hagan negación o
argumenten en favor o no rechacen tajantemente delitos cometidos contra la humanidad, ¿no? O justifiquen, era el concepto exacto. Y mi impresión, por lo menos con la que yo me quedé, es que en general teníamos una cierta idea de que no era una mala idea, que era una buena intención. Habría que buscar naturalmente cómo mejorar desde el punto de vista técnico el proyecto, y ahí surgieron algunas ideas y hemos invitado. Yo escuché por acá que podría haber incluso una buena disposición en la medida que se precisara. Lo que hay detrás de esto es que todos estábamos conscientes que estamos hablando de delitos que tienen una especial consideración, más allá del hecho mismo, en el sentido de que ojalá nunca más vuelvan a ocurrir, ¿ah? Y que en consecuencia busquemos todo tipo de mecanismos para que esto no suceda nuevamente. Algo tendrá que hacer la política, dejemos eso al margen de esta discusión. Si esa es la voluntad, yo entiendo que sancionar a violadores de derechos humanos tiene un cierto sentido en la indicación de que en la medida que cumplan sus penas integralmente, es una señal inequívoca de la sociedad que, por la naturaleza y gravedad de los delitos, pareciera ser que no debieran ser objeto de beneficios. Entonces, yo recuerdo, puedo equivocarme en detalle la discusión en aquella vez, pero que surgió con mucho interés el tema de una persona puede haber perdido la conciencia y en consecuencia ni siquiera tener noción de lo que está pasando, pero una persona puede tener una enfermedad terminal y no por eso perder su... Y en consecuencia la idea del arrepentimiento, la curación eficaz pareciera ser un buen dato, como una forma de consideración al respecto. Entonces, si nosotros lográsemos concatenar esta idea de fondo que es darle a este tipo de delitos una connotación de una naturaleza y gravedad que requieren de una entidad y un tratamiento particular. Me refiero a los delitos de lesa humanidad, que son distintos a los delitos comunes por esta misma consideración. Segundo, y esto entiendo que me soplaba el profesor Aldunate en el Estatuto de Roma, al que nosotros los chilenos nos hemos hecho parte, en el sentido que hubiese una colaboración eficaz, porque no escapará del criterio de los mocionantes que tenemos todavía algunos de temas pendientes en este ámbito, ¿no es cierto? Hay niños que todavía no tenemos información de dónde están sus cuerpos, etcétera. Y alguien sabe. Tal vez no el autor específico que esté condenado por otro delito, pero alguien sabe. No mueren ni desaparecen más de 1000 chilenos sin tener idea de dónde están o qué pasó con ellos. Entonces, concatenar, yo digo, la gravedad de los delitos con una señal inequívoca de que estas cosas no debieran suceder nunca más, y en consecuencia, y sobre todo para aquellos que hacen del populismo penal su razón de vivir, ¿no? Y que entienden que la mejor manera de resolver estas cosas es aumentando las penas y sancionando y guaracazo y ojalá los azotes y el cepo y todas estas cosas que teníamos hasta hace un tiempo atrás. Si lográramos juntar con aquello, con una cierta señal también de que la humanidad tiene mucho que ver con que alguien se arrepienta de lo hecho, que la humanidad también está medio entregada al hecho de que las personas que saben pudieran colaborar. Si lográsemos armar ahí una cosa, yo creo que habría una mejor disposición en relación a un proyecto de esta naturaleza. Y a mí me parece que debiéramos buscar ese formato. Mire, yo no tengo ningún prejuicio al respecto, ¿eh? Te lo digo con toda franqueza, lo dije la vez que intervine, lo reitero, pero sí me interesa que esto no vuelva a suceder. Y no solo pensando en los que fueron víctimas, sino que en lo que pudiera suceder para cualquier lado, digamos, y en cualquier parte. Y si estamos todos conscientes de eso, la señal política que debiéramos dar es, bueno, también. Hay razones humanitarias, pero las razones humanitarias tienen que ver también con las víctimas. Y si estamos conscientes de aquello, yo estoy en disposición de encontrar un mecanismo que se haga cargo de esto también. Le reitero, mire, los delitos sexuales, los ancianos presos, el gran problema que tienen es que nunca se arrepienten. Y son los más proclives a volver a cometerlos. Son los viejos. Entonces,
para darle un dato de política criminal. Entonces a mí no me garantiza que una persona tenga una enfermedad terminal que podrá, espero que no suceda lo que señala usted, que va a vivir 15 años más, porque si es terminal que sea cierto. Ya nos pasó con el hombre que llegó en silla de ruedas y que salió caminando, pues se mejoró en 30 segundos. ¿Ah? Y no era Lázaro, era Augusto. También era romano, parece, Augusto. Claro, le hizo bien el buen aire de Pudahuel. Justo ese día no había contaminación en Pudahuel. Entonces ya vivimos esa experiencia. Entonces, yo creo que hay que tener un poquito de cuidado en este cuento porque la historia no nos absolverá, más bien nos incriminará cuando uno enfrenta estas cosas. Entonces, si hay algún señal de arrepentimiento, si el hombrón colabora, entrega los datos que tiene, que puede que esté con una enfermedad terminal, pero no necesariamente ha perdido la conciencia de los hechos. Estas cosas yo trataría de encontrar una cierta distinción desde ese punto de vista. Y un detalle final, respecto a si podemos o no incorporar al informe del Instituto Médico Legal, bueno, es más simple, no nos inhibamos. Si es cuestión que hagamos una indicación, le pidamos al Ejecutivo que la patrocine. Y creo que el Ejecutivo no tendrá mayor problema, sobre todo con la sensibilidad que existe, para hacerlo. Pero yo buscaría también, claro. Gracias, presidente. Bien. Diputado Hugo Gutiérrez. Gracias, presidente. Mire, a mí me parece, mire lo que voy a decir, un muy buen proyecto. Si lo desligásemos de lo que eventualmente parecen querer los autores. Porque, en definitiva, créame, yo monitoreo permanentemente cuántas personas privadas de libertad en Punta Peuco y ahora algunos en Colina 1 tienen alguna enfermedad terminal. Y hace unos días atrás se me informaba que había uno y que se encontraba ya ni siquiera en Punta Peuco ni tampoco estaba en Colina 1, sino que estaba en un recinto hospitalario, no sé si del Ejército, Carabinero, pero se encontraba ahí. Es decir, una persona. Los otros tienen problemas con la edad, tienen diabetes, problemas cardíacos, presión alta, ¿verdad? Porque también se me informa el estado de salud de los demás. En consecuencia, si estamos haciendo un proyecto pensando en uno, yo creo que estamos perdiendo el tiempo, presidente. ¿Por qué vamos a hacer la ley para uno? Si estamos meditando, reflexionando, haciendo un debate, para eventualmente tomar en consideración a una persona que hoy día está con un problema de enfermedad terminal. Yo creo que en ese sentido ahí, por supuesto, no respaldo este proyecto, ¿no? Pero si efectivamente hay, como el director de Gendarmería vino para acá y dijo que, no sé, no recuerdo ya la cifra, pero creo que habló de 50 personas que había a nivel nacional con enfermedades terminales. Bueno, entonces en ese caso vale la pena, ¿entiendes? Porque hay 50 personas que sin duda están con enfermedades, que están en el hospital penitenciario, que no están en las mejores condiciones. O puede que curiosamente estén ahí, porque ahí tengan atención de salud y puede que no la tengan ni en la calle, es decir, lo mandamos para la casa y va a ser peor, ¿verdad? Entonces, pero yo invitaría a que lo estudiáramos este proyecto con la mesura que corresponde a un proyecto, pensando que la ley es este mandato general, ¿verdad? Que supuestamente va a cubrir una multiplicidad de situaciones y no para un caso, ¿verdad? Aunque mañana se agrave otro y sean dos, pero no vamos a hacer un proyecto de ley para una persona o dos personas. Yo creo que ya eso lo están estirando el elástico en demasía y creo que si es para pensar en muchos más, bueno, pensemos el proyecto en muchas personas más que efectivamente pueden estar con enfermedades terminales en las cárceles chilenas y que requieren el auxilio de esta ley. Y en ese sentido, pensemos en el médico legal, que haya una contratación real de un servicio en que todos confiamos y que nos puede dar la certeza de que esta persona va a ir a cumplir su penalidad en su casa, con su familia, rodeado de su cariño, porque todos pensamos en eso, ¿cierto? ¿Verdad? Y puede que tampoco sea real, pero bueno, pensemos que puede ser cierto. En ese caso, yo me siento invitado a discutir si lo vamos a discutir para ellos. Pero si lo vamos a discutir para uno, yo desde ya creo que no me siento interpelado por este proyecto, ¿ah?
yo sé que los que plantean la moción puede que hayan estado pensando en estos pobres viejitos que están en Punta Peuco, pero yo soy de los que creen que nunca más se garantiza cumpliendo la pena que se le aplicó por el Poder Judicial en un derecho, cumpliendo con el derecho de debido proceso, y se le aplicó una pena proporcional a la magnitud del delito. Pensemos optimistamente, porque en muchos casos no sea así tampoco, pero el nunca más para mí nos rebasa incluso a nuestra vida personal, y es algo que tenemos que consagrar para que en Chile nunca más ocurran esos crímenes que ya todos hemos negado y vamos a seguir negando. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Gutiérrez. Antes me gustaría dar la opinión. La verdad es que yo siempre he entendido, por lo menos al ver este proyecto la otra vez, que este es un proyecto que no está dirigido, y eso es lo que tenemos que evitar, por lo menos la mayoría de los miembros de la comisión que ha estado en esa posición, no está dirigido bajo ningún punto de vista a favorecer a las personas que han violado los derechos humanos, salvo circunstancias que deberíamos analizar nosotros llegado al punto, y que está en el fondo puesto para todos los delitos, fundamentalmente los condenados por delitos comunes, porque en el fondo allí tenemos situaciones, diríamos, donde obviamente que no hay ningún impedimento bajo ningún punto de vista, ni por acuerdos internacionales, ni por acuerdos como los que se han tomado sobre condena a los violadores de los derechos humanos. No hay, yo creo, problema, y tenemos razones para aplicarle a ese tipo de personas condenadas por delitos comunes. Más que razón, nadie podría objetar. La objeción puede darse por los que son violadores de los derechos humanos, por lo que significa el tipo de delito, el abuso, porque el aparato del Estado los protege, etcétera. Ahora también ahí uno tiene que ver si es posible algún tipo de causal, aplicarlo también a esos casos, me explico. Y eso, por eso que yo creo que hoy día no deberíamos votar en general, porque en el fondo este es un proyecto de ley que para poder votar en general no puede ser que el día de mañana los que tenemos una visión distinta en muchos aspectos no podamos aprobar indicaciones como la que dijo el diputado Zafirio y otras más, que sin la cual nosotros no habríamos votado en general, no sé por qué podemos perder esas indicaciones. Ya, por ejemplo, uno también podría pensar en personas que han cometido delitos como violador de derechos humanos, a lo mejor que la persona esté ya claramente determinada que tiene un Alzheimer total, porque casi allí no tiene sentido como la pena, porque en el fondo ni siquiera es una privación en el fondo que está adecuada a la brutalidad del delito, porque simplemente una persona que ya no tiene conciencia del tiempo ni del espacio, ni tiene idea dónde está, si está en la casa o si está en la cárcel. Es más que nada una cosa... Bueno, pero esos son temas que tendríamos que discutir después. Por eso que yo creo, y estoy de acuerdo con la invitación al Instituto Nacional de Derechos Humanos, como lo dijo el diputado Soto, que yo creo que no se escuchó. Y de ese punto de vista, a donde voy encaminado yo, a que bajo ningún punto de vista lo voté muy bien en general, porque en el fondo son temas que son súper complejos llegar y tomar una decisión para votar incluso en general. Y bueno, y por ahí va la línea de argumentación mía, y también la Corte Suprema en su informe, como me lo decía el diputado Rincón, y que yo le eché un vistazo rápido, si bien es cierto, tiene opinión como general, como comprensiva de este proyecto de ley, no podría decir tanto como favorable, pero yo diría que va en esa tendencia, tiene varias observaciones que hace, y que ninguno de nosotros ha podido leer el informe de la Corte Suprema. Fundamentalmente observaciones que van en una cierta coherencia de cómo adecuarlo bien desde el punto de vista del código penal o el código de procedimiento penal. Más que nada parece que va por ahí la observación. Pero bueno, yo no me quiero extender más. El diputado Sabaj, si no me equivoco, pidió antes. Diputado Sabaj. Sí, mire, yo creo que por lo menos cuando redactamos este proyecto de ley, nunca estuvo, por lo menos en mi espíritu, que esto vaya dirigido a las personas que están privadas de libertad en Punta Peuco. Siempre lo hicimos en un sentido amplio, genérico, de todas las personas que enfrenten este trance de la muerte próxima en el tiempo, independientemente de los delitos que hayan cometido. Entiendo que el tema de Punta Peuco es un tema muy sensible, pero esto es un tema general, genérico, que va más allá de eso. Por lo menos en mi espíritu jamás ha estado hacer una ley a la medida para alguien. En relación a los invitados, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que hay que invitar al Instituto de Derechos Humanos. Tampoco ha estado en mi espíritu, como coautor de este proyecto,
hacer una tramitación express. Todo lo contrario, yo creo que este proyecto, que es bastante sencillo y bastante limitado en realidad en su alcance, algo de ello insinuó el diputado Hugo Gutiérrez, yo creo que este proyecto tiene por objeto provocar un debate que es necesario en nuestro país, después de todo lo que hemos vivido, de violación a los derechos humanos durante la dictadura. Es muy importante que nos abramos a un debate, que creo que es un debate que está pendiente. En relación a la colaboración eficaz, arrepentimiento eficaz, estamos abiertos a todo tipo de indicaciones. Yo creo que es pertinente, pero, y algo dijo el diputado que me antecedió en la palabra, pongámoslo en la ley, aunque en la práctica va a tener muy poca aplicación, porque por lo menos el sentido y alcance que yo le doy a esta ley es que es el moribundo. Es decir, el que ya no tiene conciencia, no se da cuenta ni siquiera para revertirse, ni siquiera para decir, oye, estar en tal bahía, ahí tiré los cadáveres. A lo mejor ni siquiera se acuerda, tiene Alzheimer, no sé. Pero coloquémoslo en la ley, en el caso de que hubiera alguna hipótesis de una persona que se está muriendo de un cáncer gástrico y todavía tiene algo de conciencia. Estoy abierto a todas esas indicaciones. También, importante invitar a las organizaciones de derechos humanos que quieran venir. Yo me acuerdo que en el debate anterior vino una señora que se sentó por acá, incluso conversamos a la salida, y todo eso enriquece este debate. A mí no me interesa tener una estrellita aquí, un proyecto de ley, me interesa provocar un debate que creo que es necesario en nuestro país. Y también es necesario invitar al servicio médico legal para ver cómo se certifica una muerte próxima en el tiempo. También yo creo que es necesario discutirlo. Me acuerdo aquí con el coautor, teníamos una redacción original, que era, que yo después la sacamos porque me pareció poco digno, que si la persona que se le dio el derecho, ¿no es cierto?, a ir a morir a su casa y pasan 6 meses, 7 meses y todavía no se muere, que vuelva a la cárcel. Bueno, yo creo que no podemos colocarle un cronómetro a la muerte, pero tampoco, digamos, el sentido original de este proyecto de ley no es colocarle una fecha. A esta persona le quedan 10 días, puede irse, a este le quedan 20, no se puede ir. Aquí tiene que haber una certificación científica de que aquí la muerte ya entró en un proceso que es irreversible. Y eso tienen que decirlo los profesionales. Entiendo también de que esa certificación hoy está en el hospital militar, situación que a nosotros no nos parece que debe estar ahí. Y para eso yo creo que hay que provocar ese debate también de manera que salga una buena ley. Zafiro y diputado Rincón después. Sí, gracias, presidente. Es que quería plantear algo porque voy a disentir en un punto con el diputado Gutiérrez, porque el diputado Gutiérrez plantea el tema desde el punto de vista de la cantidad de personas que eventualmente pudieran verse beneficiadas con un proyecto de esta naturaleza. Yo creo que con este proyecto el país da 2 señales muy potentes. La primera es incorporar en nuestro régimen sancionatorio con mucha fuerza el concepto de derecho penal humanitario, que es un aspecto que no podemos, que debiéramos ir gradualmente incorporando en distintas normas, y eso está bien, independientemente de quiénes y cuántos sean los beneficiarios de la norma, digamos. Es la señal que se da en la legislación. Y como contrapartida de eso, la exclusión de los delitos de lesa humanidad es la segunda señal potente que damos en términos de que se deben tratar como delitos que no pueden ser susceptibles de ningún tipo de beneficio, como un método disuasivo, digamos, de cumplimiento de la pena. Y por lo demás, lo que ocurre ahora, porque estaba haciendo memoria, pero no sé si hace 2 o 3 semanas atrás, falleció una persona que estaba privada de libertad en Punta Peuco, pero falleció en el hospital militar. Entonces, si el sentido de la norma es que su deceso se produzca acompañado de sus familiares, es decir, uno no podría pensar que una persona que es enfermo terminal, en que se ha certificado además la proximidad de su muerte, que no me imagino cómo se pueda certificar, se vaya a su casa. O sea, va a tener que ir a un centro hospitalario donde evidentemente va a estar, como ocurre hoy, acompañado de sus seres queridos, digamos, sin necesidad de modificar ninguna norma del Código Penal. De tal manera que se cumplen los objetivos que, a mi juicio, se han declarado en el proyecto, incluso
excluyendo lo que ocurre con los delitos de lesa humanidad. ¿Pido antes? ¿Sí? Diputado, le damos la palabra. Diputada. Es muy cortito, es para señalar que además en el caso de algunos enfermos, lo que eso significa para Gendarmería, el estarlos atendiendo permanentemente o estar pendientes de su estado de salud no es algo fácil. Y yo creo que ese es otro elemento también a considerar al momento de ver este proyecto. O sea, aquí esto tiene distintas aristas. Está, por supuesto, la arista del condenado y que está enfermo. Por otra parte está la arista de la familia, que aquí hemos recibido a las familias tanto de condenados como familias de víctimas de algunos delitos, en este caso los delitos de los atentados contra derechos humanos. Y también está la situación, lo que significa para un penal tener enfermos de esas características. Y igual yo quiero señalar que hace un tiempo atrás vi en Twitter una frase de la madre de la presidenta Bachelet, que señalaba, y eso a propósito cuando hablaban del Alzheimer, un poco qué sentido tiene tener ahí encerrado a alguien que no sabe ni cómo se llama, que no tiene idea de nada, que muchas veces, o sea, yo he tenido a mis abuelos con Alzheimer y no solo no saben dónde están, sino que es algo súper difícil de controlar, se pierden en las horas, hacen de la noche al día, del día a la noche, hacen sus necesidades en cualquier parte, de repente es súper complejo. Entonces, yo creo que ese es un dato, y en ese sentido lo que puede informar Gendarmería también puede ser relevante a la hora de tomar decisiones, porque una cosa es que tengamos una institución que está a cargo de velar por el cumplimiento de las sentencias, pero otra es pedirles que hagan de enfermeros cuando no tienen la preparación para ello, o sea, lo que significa tener un postrado, por ejemplo, y a lo mejor hoy día es uno y el día de mañana pueden ser 10, no lo sé, pero un postrado que hay que estarlo cambiando de lado cada cierto rato porque se le hacen escaras y porque esas escaras se pueden infectar, etcétera. O sea, veamos en qué mundo nos estamos pronunciando. Quería hacer presente eso, presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Ricardo Noicón. Gracias, presidente. Yo quiero complementar lo que ha dicho usted respecto al informe de la Suprema, porque la valoración que hace es positiva en función de cualquiera de las perspectivas que fundamentan el proyecto, ya la humanitaria, ya la de políticas públicas, pero sin perjuicio de las observaciones que se reserva y que posteriormente realiza como un aporte no solo procesal, sino también penal. Y mientras más uno se adentra en el informe, verdaderamente es aportativo. Por ejemplo, hay un grupo de cuestionamientos que dice la Suprema se relacionan con la construcción de espacios normativos en los que sin que exista razón clara o explícita se generan importantes diferencias entre el tratamiento de los diversos grupos que integran nuestra población privada de libertad. Llama la atención, por ejemplo, que esta reforma solo entrega a los jueces la facultad de interrumpir privaciones de libertad fundamentadas en razones humanitarias cuando la condena ya se encuentra ejecutoriada, dejando por lo mismo imposibilitados a los jueces de evitar una privación de libertad desproporcionada de personas terminales en momentos anteriores del proceso, esto es, durante el desarrollo de la investigación. Por ejemplo, en el caso de enfermos terminales sujetos a prisión preventiva, donde debe imperar plenamente el principio de presunción de inocencia. Entonces, hace un aporte concreto, lejos de cuestionarlo, plantea distintas situaciones que de no considerarse generan una desproporcionalidad normativa y sancionatoria evidente. Porque si en el plazo en que la presunción de inocencia está plenamente vigente y hay cautelares tan gravosas que a un terminal lo privan de libertad, ¿cómo ello no puede ser considerado con el proyecto cuando sí el mismo razonamiento se considera cuando ya está ejecutoriada la sentencia? Incluso cita un caso procesal que no es menor y que de repente en realidad uno se le olvida,
será porque, no sé, yo en lo personal nunca me he dedicado al derecho penal, pero hay un espacio procesal en el que se deciden las penas restantes de la 18.216, que tampoco está considerado en el proyecto de ley. Bueno, lo dejo a consideración porque creo que verdaderamente a través de la Secretaría, un trabajo conjunto, podríamos, valorando el informe de la Suprema, claramente potenciar el proyecto, presidente. Gracias, diputado. Diputado Leonardo Soto. Presidente, solamente hacer unos alcances sobre que esta materia está regulada, ¿eh? No, por ahí se ha abierto la discusión de si debiéramos dar un paso hacia hacer más humanitario el procedimiento penal. Y la verdad que el procedimiento penal y también nuestra institucionalidad otorga beneficios a personas condenadas que padecen de demencia, que no saben dónde están, por ejemplo, como aquí planteaban, y establece la posibilidad de enviarlos a recintos sanitarios o enviarlos también a su domicilio. Eso ya existe en nuestra legislación. Y en relación a los enfermos terminales, existe una norma expresa que autoriza al Estado de Chile, a los gobiernos, para poder aprobar indultos particulares tratándose precisamente de enfermedades terminales. Se establece en el artículo 32 bis del Código Penal que se puede establecer al condenado indultos particulares en razón del padecimiento de un estado de salud grave e irrecuperable, debidamente acreditado, que importe inminente riesgo de muerte o inutilidad física de tal magnitud que le impida valerse por sí mismo. Es decir, esta situación ya está contemplada en nuestra legislación, solo que no le otorga el derecho por ley a las víctimas, sino que se lo entrega a los interesados, sino que se lo entrega al gobierno a través de indultos particulares. Estaba mirando si había sido ejercida y desde la vuelta de la democracia hay alrededor de 1.600 indultos particulares aprobados por los ministros de Justicia, que entiendo que ellos son los que tramitan esta situación, y muchos de ellos en relación a enfermos terminales. Es decir, esta no es una situación no cubierta por nuestra legislación. Entiendo que los mocionantes van por otra vía, por entregar el derecho a los interesados y no depender de la voluntad. Bueno, pero esta situación yo quisiera aclarar de que está perfectamente regulada. Respecto a la regulación, a mí yo entiendo que en esta materia, como en muchas otras, por ejemplo la libertad condicional, nosotros tenemos que hacer distinciones entre delincuencia común o delitos comunes y delitos de lesa humanidad. Es una distinción que no es arbitraria, no es una distinción que sea discriminatoria, sino que más bien recoge una realidad que ciertamente ocurrió en nuestro país y que la recoge el derecho internacional. Nosotros hemos establecido categorías especiales y en esta materia también debería haber algún tratamiento especial, obviamente más riguroso, tratándose los delitos de lesa humanidad. Porque los que podrían ser beneficiarios de estas solicitudes son personas que están cumpliendo condenas tramitadas después de un debido proceso, que no tienen derecho a beneficio intrapenitenciario, que no tienen derecho a distintos tipos de beneficios que tienen todos los condenados, y por consiguiente, si pudieran acceder a alguna suspensión de su condena y sustituirla por otro régimen más suave, debería ser por causas muy específicas y se debiera atender también al tipo de delito. A mí me parece que el arrepentimiento eficaz y la colaboración efectiva en las mismas causas donde ellos estuvieron involucrados debería ser un elemento a ser considerado. Pero eso será materia de la tramitación en particular. Pero en esta materia yo creo que no podríamos soslayar la opinión del INDH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Yo creo que nada merita que nosotros pasemos por alto escucharlos, toda vez que usted sabe muy bien que si votamos en general, nosotros cerramos la etapa de audiencia y yo creo que no podemos dar ese paso sin escuchar al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Diputado Cristian Monkever tiene la palabra. Veo que ya está terminando. Oiga, varias cositas. La primera, lo que no logré entender es que usted no quería que se votara en general porque eso impediría, lo dejo planteado para que usted después lo responda, impediría presentar indicaciones en la tramitación. Me pareció un poquito... No. Lo que yo quería decir es que mucho de lo que estamos acá, ¿ya? A lo mejor aprobaríamos en general, teniendo claro algunas indicaciones que estemos garantizados que se van a aprobar, ¿no se me entiende? Porque si no después... Eso es como la cuadratura del círculo. No, pero un momentito. Es que si no después, lo que puede ocurrir es que esas indicaciones se rechacen
y nosotros hemos aprobado en general un proyecto que tal como va a ir sin la indicación, eso no nos gusta. Y vamos a tener que está rechazar. muy bien, si todos los proyectos son perfectibles y menos y De acuerdo. más aún en esta comisión. Yo O creo sea, que- era un poco para buscar un cierto consenso en qué es lo que queremos, dado lo que uno ha ido hablando aquí, ¿no? Sí. Claro. El tema, diputado no, estoy de Cristian. acuerdo, sí, lo que pasa es que la búsqueda del consenso siempre es el óptimo, pero finalmente puede transformarse en un imposible. Entonces, así como en el proyecto anterior, se dieron también por parte de esta comisión, de todos, todas las facilidades para que esté en tabla el próximo martes, con cierta cantidad de invitados, y lo votemos y lo despachemos. Tiene toda la razón. Entonces, en este caso debería ser lo mismo. Algunos comentarios. En el caso el diputado Zafiro planteaba que, claro, que habría habido algún caso de un enfermo terminal que murió en el hospital militar y por eso se habría resuelto el tema de la humanidad. O sea, la lógica es que este proyecto no solamente abarque, como lo ha planteado el diputado Sabaj, a los delitos de lesa humanidad, sino que cualquier condenado por cualquier delito, que no necesariamente va a ir a terminar sus días al hospital militar. Lo más seguro que lo termine en la salud pública o en su casa desahuciado, porque no tiene ninguna posibilidad de acceso a un hospital para poder morir con atención médica. Entonces, también apunta a eso. Y respecto del INDH, de todas maneras, yo no sé por qué no vino la vez anterior, o se le invitó y no pudo venir, no tengo idea, pero es bueno que lo invitemos. Y dejémoslo, yo le sugiero, presidente, que lo deje en tabla junto con el otro proyecto. Viene el INDH, que hable, Instituto Nacional de Derechos Humanos, y preparamos indicaciones en estos días y vemos qué sale. Si esta cuestión es así, si se aprueba, se aprueba, y se rechaza, se rechaza, ¿no? Viaje a lo urde, vamos a ver si ahí se le pone. Claro. Los enfermos terminales. No, lo que pasa es que quiere ir a Lourdes. Claro. Bueno, yo creo que... Entonces, la propuesta es, en primer lugar, en definitiva... Perdón, usted, diputado, el diputado tiene la palabra, diputado Sabaj. No, que pueda venir también, por cierto, el Ministerio de Justicia, su Secretaría de Derechos Humanos, que puedan estar acá también, cuando se discute esto. Bien, Yo no tengo entonces, ninguna hagamos lo preocupación. siguiente. La próxima sesión, que obviamente que la vamos a dejar para la próxima semana... ¿Perdón? Sí, vamos a invitar al Instituto de Derechos Humanos, al Instituto Médico Legal y al Ministerio de Justicia, ¿les parece? Y ahí con esas opiniones finalmente. Ahora, entre medio, pueden... Yo creo que además no soy tan mañoso. No. Bueno, con eso entonces damos por terminado la sesión, no sé qué... ¿Sí? Muy bien, se da por terminada la sesión.